Bueno, Pablo, no sé si querés que ya comience o le damos un minutito, no sé, como quieras. Sí, si no hay preguntas, capaz que estaría bueno hacerlas ahora, la parte que dio el doctor Garay, si tienen alguna duda, algún comentario para hacer, porque si no después queda como colgado todo y como fue muy extenso y muy completo, estaría bueno si tienen alguna pregunta hacerlo ahora. Si no hay preguntas, arranca nomás. Bueno, muy bien. Viendo que no hay preguntas. Continuando entonces con el tema que comenzó el doctor Garay, nosotros hablaremos del resto de las enfermedades sistémicas y alteraciones más relevantes, que no siempre son las más prevalentes, ¿no? Pero que nos pueden condicionar y pueden modificar nuestro tratamiento quirúrgico, como son las condiciones hematológicas, anemia, enfermedad von Willebrand, hemofilias, leucemias, trombocitopenias. Dentro de las anemias, como generalidades, la anemia se define como la disminución de hemoglobina por debajo de los niveles normales para la edad, género y etnia. En el hombre se considera menos de 13,5 gramos por decilitro y en la mujer 12 gramos por decilitro. Las causas básicas básicamente pueden estar dadas por una pérdida aumentada de glóbulos rojos, una reducida producción o requerimiento aumentado, como sucede cuando viajamos de un sitio que está a nivel del mar a otro a mayor altitud, donde hay una concentración de oxígeno menor. Las alteraciones de los hematocritos se pueden dar porque los eritrocitos maduros carecen de núcleo y en su citoplasma solo contienen hemoglobina, proteína que tiene gran afinidad por el oxígeno y por el anhídrido carbónico, producto final del metabolismo de los carbohidratos. En la circulación pulmonar, los glóbulos rojos ceden anhídrido carbónico, el cual es eliminado durante la expiración y captan oxígeno, que transportan hasta los tejidos, el cual es empleado por las células para la respiración aerobia. De tal importancia es este transporte de oxígeno que ante una deficiencia en la cantidad de células rojas y de hemoglobina, la producción de energía se altera, además se genera un cambio en el pH que conduce a acidosis, pone en riesgo la vitalidad de los tejidos y los órganos afectados por hipoxia. Los eritrocitos son células redondas, bicóncavas, que suelen medir 7,8 más o menos 0,6 micras de diámetro. El cambio de tamaño hacia dimensiones menores caracteriza a las anemias microcíticas, en tanto que un diámetro mayor suele acompañar a las macrocíticas. En algunos tipos de anemia, la forma del glóbulo rojo puede variar. Los hematíes tienen un promedio de vida de 120 días, como decía hoy el doctor Garay, después de los cuales son destruidos por los macrófagos del vaso o por el sistema retículo endotelial del hígado o la médula ósea. La anemia hipocrómica o ferropénica, en la segunda imagen vemos eritrocitos normales con color, configuración y tamaño adecuados, comparados con eritrocitos microcíticos hipocrómicos, pequeños y pálidos, en un paciente con anemia por deficiencia del hierro, que es la anemia ferropénica. El hierro es un componente necesario de la hemoglobina, como se dijo hoy, que transporta oxígeno, y la deficiencia puede ser el resultado de una menor absorción de hierro o una mayor demanda de hierro relacionada con la destrucción de los eritrocitos o una ingesta dietética insuficiente de hierro. Al igual que con cualquier anemia, los signos y síntomas reflejan la capacidad reducida de transporte de oxígeno de la sangre
lo que resulta una fatiga, palidez de las membranas mucosas y falta de aliento. El diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro se basa en estudios hematológicos que incluyen recuento sanguíneo completo con parámetros de eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, niveles de ferritina sérica y capacidad de unión al hierro. Una vez que se establece el diagnóstico, se debe investigar la causa para determinar si la deficiencia está relacionada con factores dietéticos, problemas de absorción de hierro o aumento de la renovación de los eritrocitos. El aumento de la renovación de los eritrocitos aumenta la demanda de hierro con los eritrocitos, cuando los eritrocitos se pierden a través de una hemorragia, por ejemplo. Se puede dar en úlceras gástricas, en carcinoma de colon o menorragias. Y por ende deben reemplazarse. Solo después de identificar la causa específica se puede instituir la terapéutica adecuada. Después de que se corrige el problema subyacente, las reservas de hierro generalmente tienden que restaurarse mediante la administración de hierro suplementario, ya sea por vía oral o intravenosa. Los signos y síntomas orales incluyen la queilitis angular, atrofia de las papilas de la lengua dorsal y sensación de ardor de lengua. En la anemia perniciosa, la condición es una condición inmunomediada que se caracteriza por bajos niveles de cobalamina, que es la vitamina B12, que es necesaria para la síntesis de ácido nucleico, por lo tanto la división celular normal. Por eso la deficiencia de esta vitamina da como resultado una hematopoiesis deteriorada, así como un impacto en cualquier tejido que normalmente tenga una renovación rápida, como las células del revestimiento gastrointestinal. ¿Qué pasa? La cobalamina, o factor extrínseco, se encuentra en alimentos derivados de animales y es necesario que se produzca una división celular normal. El factor extrínseco se une al factor intrínseco, que es producido por las células parietales del revestimiento del estómago, y el complejo del factor intrínseco cobalamina es absorbido preferentemente por las células del revestimiento intestino delgado, después de lo cual es diseminado por todo el cuerpo por el torrente sanguíneo. Los anticuerpos dirigidos contra las células parietales y el factor intrínseco provocan la inhibición de la absorción de cobalamina y con niveles reducidos de esta molécula crítica hay una actividad mitótica deteriorada de las células hematopoyéticas. Las células hematopoyéticas se producen pueden producir los eritrocitos agrandados. El término de anemia megaloblástica se aplica a esta afección debido a este agrandamiento de los eritrocitos, ¿no? Los síntomas iniciales de la anemia perniciosa generalmente incluyen fatiga, debilidad, trastornos neurológicos, como parestesias simétricas y entumecimiento. La afección del sistema nervioso central también puede provocar dificultad para caminar y demencia. La evaluación de un paciente sospechoso de tener anemia perniciosa incluye un recuento sanguíneo completo con parámetros de eritrocitos. Si se identifica una anemia megaloblástica, se puede ordenar los niveles séricos de cobalamina y folato. Si los niveles séricos de cobalamina son bajos, entonces deben obtenerse ensayos de anticuerpos anticélulas parietales y antifactor intrínseco. Aunque los anticuerpos anticélulas parietales pueden encontrarse en hasta un 90% de los pacientes con anemia, no son específicos porque también se pueden encontrar en varias otras enfermedades autoinmunes. Los anticuerpos antifactor intrínseco se encuentran en aproximadamente el 70% de pacientes afectados,
y son bastante específicos para la anemia perniciosa. El tratamiento generalmente consiste en inyecciones intramusculares de cobalamina a intervalos regulares, porque la presencia de anticuerpos contra el factor intrínseco en el tracto gastrointestinal podría inhibir la absorción. Algunos estudios han encontrado que grandes dosis de cobalamina administradas por vía oral pueden superar la falta de factor intrínseco debido a la abrumadora concentración de vitamina. Es importante distinguir la anemia perniciosa de la deficiencia de folato, porque la suplementación con folato mejora el estado hematológico, pero los problemas neurológicos asociados con la anemia perniciosa pueden empeorar. El monitoreo de estos pacientes para detectar carcinoma gástrico es prudente porque algunos estudios han sugerido que la incidencia de esta neoplasia maligna aumenta en las áreas de gastritis atrófica que se desarrollan en la anemia perniciosa. ¿Por qué hablamos todo de lo importante de la anemia? Es en este diagrama que surge de la Asociación Quirúrgica del Colegio Nacional Americano de Cirujanos, donde la mortalidad de los posoperatorios de 30 días fue un 40% mayor en pacientes con anemia frente a los que no la padecían. Este incremento del riesgo fue consistente en anemias leves, 41%, y en anemias de moderadas a severas, 44%. Los pacientes con anemia también fueron 35% más propensos de tener morbilidades en los posoperatorios, ejemplo, cardíacas, respiratorias, urinarias, septicemias y problemas tromboembólicos, que los que no tenían anemia. Pacientes con una anemia leve, 31% más de riesgo, y una anemia moderada severa, un 56% más. Como consideraciones odontológicas, los valores de 9 gramos por decilitro o menos de hemoglobina clasificaría a un paciente como ASA 3, lo que hablaba hoy el doctor Garay de la clasificación de la Asociación Americana de Anestesiología. Bueno, las manifestaciones orales ya las habíamos hablado, que ahora las vemos igual. Y bueno, y hay una cicatrización retardada. A ver si pasa. Ahí va. Entonces, dentro de las manifestaciones orales que hoy les había nombrado medio por arriba, que aplica a varios tipos de anemia, las más significativas pueden presentarse en la hipoxia generalizada que disminuye la velocidad de crecimiento de los tejidos epiteliales, lo que da atrofia, y en los tejidos blandos orales provoca glositis, queilitis angular, tendencia a formación de úlceras y otras lesiones mucosas, así como sensaciones ardorosas de lengua y mucosa. En los casos graves puede haber dificultad para la deglución o disfagia, como resultado de la formación de una membrana de células mucosas inflamatorias en la orofaringe. Hay lesiones eritematosas en cara lateral y ventral de lengua, candidiasis, que es la infección por Candida albicans, queilitis angular, la que nombramos, también generada por cándidas, y la glositis, donde hay una atrofia de la superficie dorsal, de la pérdida de las papilas, que dan origen a una lengua de aspecto liso y enrojecido con irritación frecuente. Bueno, la enfermedad de von Willebrand, que algo nombró también el doctor Garay, donde se produce una adhesión defectuosa de las plaquetas y niveles reducidos de factor 8, se pueden clasificar en tipo 1, 2 y 3, según el déficit del factor de von Willebrand, y el manejo es dependiendo del grado, desde medidas locales a concentrados de factores o desmopresinas.
todas estas cosas, como bien dijimos, vieron que en cada una de las diapos yo les pongo el pie de página donde lo pueden profundizar. Debo decir, todo bien por arriba, lo que es muy extenso, ¿no? En las hemofilias son trastornos primarios de la coagulación que por ser hereditarios se transmiten de forma recesiva ligados al cromosoma X. ¿tá? Aunque existen diversos tipos de hemofilia, la mayoría, entre el 70 y 80%, corresponde a una deficiencia del factor 8 o hemofilia A. Alrededor del 6 al 10% de los afectados sufren hemofilia B o deficiencia del factor 9, también llamada enfermedad de Christmas. Con una prevalencia menor se observan deficiencias de otros elementos de la coagulación, como el 11, 12, el 10, el 5 o el 8 también, aunque también pueden presentarse combinadas. Sin importar cuál sea el tipo, las hemofilias muestran una tendencia a la hemorragia espontánea o inducida por traumatismo. El manejo odontológico, ya sea quirúrgico, periodontal o de operatoria nomás, de estos pacientes se realiza con frecuencia en sus centros de referencia que tiene el paciente hemofílico, ¿no? Bueno, acá se puede apreciar o pueden ver la combinación y relaciones de personas con el cromosoma X afectado y cómo determina la enfermedad en sus respectivas descendencias. Ven donde hay un varón no hemofílico, la mujer portadora, varón hemofílico, mujer no portadora y la mujer afectada, ¿verdad? Entonces, una mujer portadora del gen de la hemofilia transmite el cromosoma X afectado con la posibilidad de que la mitad de sus hijos puedan ser afectados. Un varón sano y otro con hemofilia, una hija portadora y otra no portadora, ¿verdad? Las hijas de hemofílicos son siempre portadoras porque heredan el cromosoma X afectado. Y ningún varón es afectado porque heredan el cromosoma Y del padre. En la unión de padre hemofílico y madre portadora pueden haber hijas portadoras, hijos hemofílicos e hijas hemofílicas. Siempre el cromosoma X es el afectado, por eso es que se da esa combinación. Bueno, las leucemias son neoplasias malignas, no sólidas, que resultan de alteraciones que se presentan de manera temprana en las células hematopoyéticas que dan origen a los glóbulos blancos, los que en lugar de proliferar y diferenciarse fallan en la diferenciación y se reproducen de manera incontrolada. La falta de diferenciación da lugar a leucocitos afuncionales, lo que expone a quien padece leucemia a las infecciones. Por otro lado, la proliferación celular infiltra al resto de la médula ósea y la sustituye, lo cual genera una marcada disminución de la producción de eritrocitos y trombocitos. Otros órganos y estructuras también pueden verse afectadas, como el tejido linfoide de vaso, hígado y ganglios. La invasión a distancia incluye aparato digestivo, meninges, riñones, piel y encías. Se puede clasificar según la célula de origen en linfoblástica o no linfoblástica, según la maduración celular en inmaduras o agudas, o en maduras o crónicas. Podemos ver las células que se diferencian en la médula ósea, eritrocitos, glóbulos blancos y plaquetas, y la diferencia de la anatomía patológica de la sangre de un paciente con leucemia y un paciente sano. Bueno, en la tensión odontológica, al haber alteración en las células que se producen en la médula ósea, veremos hemorragias, infecciones fúngicas y especialmente virales, anemia. Las manifestaciones orales están dadas por el tratamiento de la enfermedad más que por la enfermedad en sí. Y la interconsulta, por supuesto, que es obligatoria. Las manifestaciones orales sean palidez de mucosas,
petequias y equimosis, hemorragia gingival, púrpura, úlceras de la mucosa oral, sobre todo por la quimioterapia, infecciones periodontales y periorales, linfadenopatías cervicales, infiltrados leucémicos en paladar, alvéolo y pulpa dental. Muchas veces el diagnóstico clínico puede estar dado por estas manifestaciones orales, ¿tá? O por lo menos se puede llegar a sospechar de que esté pasando algo de esto. Bueno, trombocitopenias. Existe un fallo de la médula ósea para producir plaquetas o destrucción excesiva. Se ven petequias, equimosis, hemorragias. Puede estar tratados con corticoides o inmunosupresores y pueden estar esplenectomizados, que es la falta o la pérdida, que le sacan el vaso, ¿no? En tratamiento quirúrgico le sacan el vaso, eso es el paciente esplenectomizado o la esplenectomía. Es importante que el odontólogo identifique los riesgos reales de hemorragia de aquellos que pudieran no representar un problema verdadero. Por ejemplo, un individuo con historia de trombocitopenia y sin manifestaciones actuales de la misma, no requiere llevar a cabo ninguna modificación al plan de tratamiento odontológico que vayamos a hacer. En cambio, si se presenta un cuadro clínico con lesiones hemorrágicas en piel y mucosas, podría producirse una hemorragia sin control durante la extracción, una exodoncia. En estos casos debemos valorar la condición sistémica del paciente y decidir junto con el médico tratante, con base en los resultados de los estudios de laboratorio, el momento oportuno para llevar a cabo procedimientos que impliquen sangrado. Bueno, en afecciones respiratorias, algunas ya nombró el doctor Garay. Nosotros vamos a referirnos ahora al asma, que es una enfermedad crónica caracterizada por la inflamación especial de vías respiratorias que ocasiona estrechamiento de estas vías, disminución del flujo de aire que entra y sale de los pulmones con la consecuente aparición de sibilancias y disnea sistemática. La prevalencia en Uruguay es alrededor del 16,4% de la población, es bastante elevada. El 5 de mayo fue el Día Internacional del Asma, del paciente asmático. Se puede presentar a cualquier edad, aunque la frecuencia máxima es a los 3 años de vida. Es la enfermedad crónica más común de la infancia, y la frecuencia de ataques es 2 veces mayor en los varones que en las mujeres, a diferencia del adulto, donde la relación es similar para ambos géneros. Muchos de los niños que padecen asma al llegar a la adolescencia dejan de mostrar síntomas, pero el problema puede reaparecer en cualquier momento. El principal factor de riesgo es la atopía, que proviene de la producción de anticuerpo IgE específico, regida por mecanismos genéticos. Los factores de riesgo para desarrollar asma son una combinación de predisposición genética con la exposición ambiental a sustancias inhaladas y partículas que pueden provocar reacciones alérgicas o irritar las vías respiratorias. Otros factores desencadenantes pueden incluir el aire frío, la excitación emocional extrema, como ira o miedo, y el ejercicio físico. Incluso ciertos fármacos como el ácido acetilsalicílico, antiinflamatorios no esteroideos y los beta bloqueantes. La terapéutica del asma se basa en administrar fármacos a corto plazo para aliviar los síntomas. Cuando estos son persistentes, se debe tomar medicación a largo plazo, todos los días, para controlar la inflamación subyacente y prevenir los síntomas y las exacerbaciones.
en la historia clínica, es importante conocer los factores desencadenantes, así como la gravedad y frecuencia de los episodios y el tratamiento farmacológico que recibe. El paciente asmático controlado se puede tratar de manera rutinaria en el consultorio. En el caso de la atención a individuos con asma moderado o grave, se recomienda la inhalación del broncodilatador de manera profiláctica. Se sugiere programar las citas al finalizar la mañana o por la tarde. La higiene oral debe ser reforzada para reducir la incidencia de gingivitis y periodontitis. No existen contraindicaciones para el uso de anestésicos locales con epinefrina. Sin embargo, los metasulfitos de sodio, uno de los conservantes que contienen los anestésicos, la solución anestésica, puede contribuir a la exacerbación de asma en individuos susceptibles. Aún así, las interacciones entre la adrenalina anestésica y los agonistas beta-2 pueden provocar un efecto sinérgico y con ello un aumento de la presión sanguínea y arritmias que desencadenen consecuencias clínicas lamentables en pacientes con padecimientos cardiovasculares asociados, ¿no? En estos casos es preferible seleccionar un anestésico sin vasoconstrictor o con vasoconstrictor no adrenérgicos, como la fenipresina. En general, las manifestaciones orales que se presentan responden a los fármacos empleados para el tratamiento del asmático. Pueden presentarse resequedad de las mucosas por respiración oral, como por ejemplo de los agonistas beta-adrenérgicos o los antagonistas de los receptores muscarínicos, que producen serostomía como efecto adverso. Los pacientes que utilizan corticosteroides por vía inhalatoria pueden presentar como respuesta colateral ronquera y están en riesgo de desarrollar candidiasis oral. Por eso es que deben recomendarse enjuagar la boca después de utilizar este tipo de fármacos. Es posible que aquellos bajo tratamiento a largo plazo con corticosteroides manifiesten diversos procesos infecciosos, micóticos, bacterianos o virales que pueden provocar la aparición de úlceras bucales. Bueno, del EPOC les habló el doctor Garay, que son un grupo de afecciones frecuentes, ¿no?, que concierten pacientes quirúrgicos de todas las edades y diagnósticos, la de etiologías múltiples. Los factores de riesgo también los nombró Garay. Seguimos. Y bueno, lo que nos mantiene todavía en pandemia, este nuevo coronavirus, ¿sabes? El SARS-CoV-2, que lo que hace es se une a receptores de las células diana a través de una proteína S, facilitando la entrada en las mismas. Se ha identificado a la proteína receptora celular de la enzima convertidora de angiotensina 2, relacionada con la esterasa de la hemaglutinina. En un estudio de Wang y colaboradores demostraron que la molécula CD147 sirve como receptor del virus en las células huésped como un mediador en la infección viral. Bueno, por supuesto se han identificado varias cepas que han ido modificándose, que le han puesto nombres en función a en dónde aparece, ¿no? La que más está ahora, hace un 90% que está actuando en Uruguay es la cepa P1, que es la que apareció en Manaos, pero bueno, están ahora con primero estuvo la británica, ahora está la India, y bueno, y por supuesto la inmunización que se está dando con las vacunas, que bueno, estamos en camino. La transmisión del COVID-19 se reportó
que puede permanecer viable en aerosoles durante 3 horas, en cobre durante 4 horas y en plástico y acero inoxidable hasta por 72 horas. En la actualidad se ha demostrado que la transmisión ocurre mediante las gotas de células de un infectado con la mucosa nasal, oral y ocular de otro sujeto y por contacto con heces fecales. Otra vía de administración es mediante la dispersión de aerosoles contaminados, lo que nos involucra directamente por el uso de instrumental rotatorio bajo presión de aire. Nosotros en facultad, en la clínica, tenemos unos aspiradores externos, se llaman, que son como un embudo, que bueno, que la idea es justamente aspirar esos aerosoles que se pueden formar por la turbina. Bueno, los signos y síntomas. En leve y moderado puede aparecer fiebre mayor a 38 grados Celsius, tos seca, artralgias, mialgias, anosmia, odinofagia, rinorrea, conjuntivitis, dolor torácico. La anosmia es un signo patronomónico de esta enfermedad. Y bueno, y cuando pasa a ser más grave es cuando comienza a haber disnea, una oximetría de una saturación de menor a 94%, taquipnea, síndrome de pleuro pulmonar, hipotensión arterial, abundantes secreciones, exacerbación de enfermedades crónicas preexistentes y puede haber un descontrol glucémico. Las manifestaciones orales, bueno, ya el año pasado se vieron o encontraron en España, hicieron un atlas fotográfico sobre estas manifestaciones cutáneo-mucosas. Las más relevantes se encuentran en antemas bucales, que son discretas erupciones mucosas en el paladar, tanto en casos leves como en los graves. Y bueno, recientemente, en este año, se describió lo que se llama la mucormicosis, que ya es en realidad es una infección fúngica oportunista que se describió hace mucho tiempo, ¿no? En 1876, que es de muy baja prevalencia, pero que, bueno, en pacientes, se ha visto que en pacientes que están cursando o que cursaron recientemente la enfermedad de COVID-19, bueno, ha habido un aumento significativo. Sobre todo se ha visto más en la India, pero en Uruguay ya se reportó un par de casos. Les decía que es una enfermedad que se da hace tiempo, es frecuente en pacientes con inmunosupresión, inmunodeprimidos o trastornos de la función fagocitaria, como en las cetoacidosis en diabéticos. Ya en los anales de otorrinolaringología uruguaya del 96, describieron casos, o sea que no, por eso les digo, no es algo nuevo, pero sí se comenzó a ver nuevamente por esta enfermedad, pero más bien por lo que se utiliza, ¿no? Cuando hay un tratamiento a largo plazo con corticoides, o bueno, pacientes diabéticos, que hay una hiperglicemia mantenida en el curso de la enfermedad, ¿verdad? Que no está bien controlada, que se produce esa cetoacidosis, y bueno, pueden llegar a verse este tipo de cuadros, ¿no? Lo que hay es una necrosis, ¿tá? Se genera en mucosas. Una necrosis puede ser tanto en piel como en la mucosa oral.
Seguimos. Dentro de las enfermedades endocrinas, el doctor Garay habló de diabetes. Nosotros vamos a nombrar al bocio, que se denomina bocio o bocio simple no tóxico al agrandamiento de la glándula tiroides, que se manifiesta cuando hay factores externos o internos que entorpecen una adecuada secreción de T3 y T4. Es un efecto reactivo para mantener al individuo en estado normal, o sea, eutiroideo. El aumento del tamaño glandular es de tipo hipertrófico e hiperplásico, con la aparición de una vascularidad incrementada. Las alteraciones se dan en la apariencia y llegan a ser desagradables, o sea que se ven, como ven ahí, donde se ubica la tiroides, está a nivel del cuello, por eso bueno, puede ser bastante visible. Pueden hacerse cambios funcionales debido a la compresión de órganos y elementos anatómicos contiguos. En ocasiones, el bocio no atendido puede evolucionar a bocio multinodal tóxico, como la tirotoxicosis. Es el aumento de la función glandular que... o sea, el aumento de la función glandular lleva a la tirotoxicosis. La más prevalente es la enfermedad de Graves. Ahí. Que es autoinmune, de etiología desconocida, donde se estimula a la glándula para la inmunoglobulina estimulante de la tiroides, ocasionando una hiperplasia difusa y cuyo resultado clínico es el bocio. El manejo médico va desde el tratamiento con fármacos para disminuir la síntesis de hormonas tiroideas, la intervención quirúrgica de la glándula o la destrucción radiactiva con yodo radioactivo. Un efecto desafortunado de estos procedimientos es que el paciente puede caer en estados hipotiroideos o su restablecimiento ser parcial y mostrar reincidencia. El manejo odontológico: cuando un individuo está bajo tratamiento antitiroideo, se debe consultar al médico tratante para determinar los posibles riesgos asociados con el uso de anestésicos locales, infección, sangrado, cicatrización de la herida y capacidad para resistir el estrés. Asimismo, conviene realizar indagaciones sobre el estado cardiovascular, factores de la coagulación, nivel de control de enfermedades y antecedentes de otras complicaciones de la enfermedad como aspectos importantes de la consulta, la consulta médica, ¿verdad? El hipertiroidismo puede exacerbar la respuesta al dolor y a la ansiedad. En la atención odontológica, los pacientes que aún no están estabilizados, es conveniente prevenir infecciones y dolor de cualquier origen, así como evitar programar procedimientos que requieran gran esfuerzo físico, mental o traumatismo operatorio, como puede ser el quirúrgico, ya que los pacientes son sensibles a sufrir una crisis o tormenta tiroidea y manifestarse con hipertermia y cambios cardíacos como arritmias y paro. Los cambios pueden ser simples o graves, como vómito, diarrea, ictericia, fiebre, delirio, desmayo y hasta el coma. El uso de epinefrina está contraindicado en aquellos pacientes con tirotoxicosis o en tratamientos de este padecimiento, en especial cuando hubiera cambios cardiovasculares asociados. O sea que está contraindicado el vasoconstrictor. En el hipertiroidismo, la carencia de yodo es la causa más frecuente de este problema, ¿no? Pero le siguen en prevalencia regiones geográficas donde existe provisión de yodo limitada, la tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune, y el hipotiroidismo secundario a tratamientos de hipertiroidismo, causas diatrógenas por el uso de fármacos, de la radiación o de la cirugía, ¿no? Sus síntomas más característicos son la debilidad y cansancio,
Las personas son friolentas y tienden al estreñimiento, mala memoria y dificultad para concentrarse. Tienen poco apetito y aunque comen al igual que otras personas, ganan peso. Puede haber disnea, menorragia, parestesias, dificultades auditivas, pueden complementar el cuadro. Los signos frecuentes de hipotiroidismo son piel seca y áspera, con piel y manos frías, hinchazón de cara, pies y manos, que es por mixedema. La alopecia difusa, bradicardia y relajación tardía del reflejo tendinoso. En hipotiroidismo congénito tratado o atendido de manera tardía, los daños neurológicos son notorios. En los individuos sospechosos o inestables solo debemos intentar un manejo sintomático mientras son estabilizados por el médico. Siempre deben intentarse manejar pacientes odontológicos en un estado eutiroideo, ya que es frecuente una sobredosificación de levotiroxina, que es la T4 sintética. Debe tenerse presente que los sujetos con hipofunción tiroidea, quienes como resultado también presentan una tasa metabólica disminuida, adquieren procesos cicatrizales y reparativos más lentos y deficientes, lo que los expone a infección secundaria. Estados de urgencia odontológica en pacientes hipotiroideos sospechosos o con control inestable que requieran manipulaciones odontológicas, periodontales o bucales deben ser llevados a un ambiente hospitalario donde se pueden superar posibles complicaciones asociadas a una crisis que pudiera mostrar hipotermia, bradicardia, hipotensión, convulsiones y coma. Si bien el uso de levotiroxina aumenta la sensibilidad de los receptores a las catecolaminas, las adrenalinas, y el uso concomitante de anestésicos locales con epinefrina u otros vasoconstrictores adrenérgicos puede llevar a episodios de insuficiencia coronaria por efecto del aumento de la presión arterial media y la frecuencia cardíaca. El uso de anestésicos con vasoconstrictor enérgico podría ser restringido, no por los problemas hipotiroideos en sí mismos, sino por enfermedades asociadas que por ellas mismas o por los fármacos utilizados para su control pudieran mostrar alguna interacción desfavorable con la levotiroxina, ¿no? la T4 sintética. Bueno, de edad avanzada ya había hablado también el doctor Garay, que existen los cambios generales. Perdón. Yo les iba a decir que en realidad la Organización Mundial de la Salud define al envejecimiento como el deterioro progresivo y generalizado de las funciones que produce una pérdida de respuesta adaptativa al estrés y un mayor riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con la edad. Este es un proceso continuo, universal e irreversible, suma de todas las alteraciones producidas en un organismo con el paso del tiempo y conducen a pérdidas funcionales y a la muerte. La velocidad a la que se producen estos cambios incluso es diferente en los órganos de un mismo individuo y no es igual en distintas personas. Aunque no es una enfermedad, al envejecer se incrementa el riesgo de enfermar, ya que con la edad cambia la composición bioquímica de los tejidos, a la vez que disminuye la capacidad fisiológica de adaptación ante el estrés y para mantener la homeostasis. Existen cambios generales a nivel cardiovascular, respiratorio, renal, hepático, de bulimia, gastrointestinales, malnutrición, hematológicos, osteoarticulares, de cicatrización, y claro está que se produce el fenómeno de polifarmacia, donde existe en ocasiones un arsenal de medicamentos atendiendo las necesidades de sus patologías asociadas, y en los cuales además algunos se administran para compensar las reacciones adversas de otros fármacos, ¿verdad?
Bueno, en la cavidad bucal también se ve afectada por el envejecimiento. El manejo odontológico del paciente geriátrico es más complejo, tanto por los cambios físicos y fisiológicos como por la actitud, enfermedades sistémicas subyacentes, tratamientos recibidos, así como por aspectos socioeconómicos del individuo que no siempre son los mejores, ¿no? Bien, en cuanto a lo que refiere a las condiciones relacionadas con la salud mental, la ansiedad y el estrés juegan un papel muy importante al momento de planificar la atención y el tratamiento de un paciente con alguna alteración mental. Debemos estar preparados para poder discernir entre la ansiedad normal que se puede generar, que es un mecanismo de supervivencia adecuado e incluso adaptativo ante la presencia de peligro, y la ansiedad patológica, donde se produce una respuesta anormal al estímulo dado, la cual limita de manera significativa la capacidad de funcionamiento del paciente. Al considerarlo como un grupo de trastornos de etiología multifactorial, el tratamiento será multimodal también. El más importante para el bloqueo de las manifestaciones fisiológicas, tanto de la ansiedad como de la angustia, es el farmacológico, como con técnicas de sedación, complementando con las diferentes modalidades de apoyo psicoterapéutico, y cubrir aspectos del ahora llamado espectro de vida saludable, ¿verdad? Bueno, de trastornos alimentarios, la anorexia nerviosa es un trastorno caracterizado por la preocupación y miedo a ganar peso corporal, con conductas dirigidas a perder peso y patrones peculiares de manipulación de los alimentos. Algunas de estas son obsesivo-compulsivas, distorsión de la imagen corporal y amenorrea. Los pacientes se pueden dividir en dos grupos, aquellos que recurren a atracones y purga, y los que solo restringen la ingesta de comida con la intención de perder peso. La mayoría de los cambios metabólicos son secundarios al estado de inanición o a la conducta de purga. El comportamiento bulímico se caracteriza por episodios de atracones, en los cuales se ingieren mayores cantidades de comida de la que la mayoría de los demás pudieran consumir en iguales circunstancias, para después recurrir a conductas compensatorias para no ganar peso, tales como producirse el vómito, usar y abusar de laxantes o diuréticos, ayunas o realizar ejercicio en exceso. Dado que los pacientes con trastornos de la alimentación suelen presentar signos bucales, el odontólogo puede realizar una detección temprana de estas alteraciones y remitir a los individuos afectados a consulta psiquiátrica y de nutrición para que reciban tratamiento. ¿Da? Algunos de los signos que se pueden manifestar son la serostomía, la cialodenomegalia, parotidia, queilitis angular, por la cándida, erosiones dentarias, ¿tá? por la producción de los ácidos estomacales. Acá me falta. Bueno, de condiciones neurológicas, el accidente vascular, cerebrovascular, perdón, que también creo que se los nombró Garay. Tenemos factores predisponentes que son la senilidad, hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, diabetes, tabaquismo, alcohol, obesidad, el tromboembolismo. El manejo odontológico del paciente con historia de accidente cerebrovascular es complejo porque por lo general se encuentran comprometidos de manera neurológica y cardiovascular. Muchos de ellos sufren diabetes y es usual que reciban tratamiento con antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, antihipertensivos, hipoglucemiantes o insulina. Estos individuos son
estos pacientes con múltiples enfermedades y complicaciones suelen estar bajo cuidados médicos múltiples también, por lo que el odontólogo debe considerar todas las medidas de control y calidad para su atención. Una muy importante es la interconsulta médica, pues a través de ella el odontólogo podrá conocer el tipo de evento que el paciente ha sufrido, su evolución, su etiología, complicaciones, el pronóstico y el manejo, ¿no?, que debe tener. Bueno, todo lo que... La epilepsia constituye el trastorno cerebral más frecuente en la población. Se refiere a un fenómeno clínico más que a una sola enfermedad, ya que existen muchas formas y etiologías. Si bien no es sinónimo de convulsión, se caracteriza por la aparición recurrente de convulsiones debidas a descarga de actividad eléctrica excesiva en una parte o en la totalidad del cerebro. Es necesario que se presente un cuadro recurrente para establecer el diagnóstico de epilepsia. 2 o más convulsiones no provocadas. Existe 2 tipos de convulsiones, parciales, que son las focales, o generalizadas. Las primeras son aquellas en que la actividad convulsiva se circunscribe a zonas delimitadas de la corteza cerebral. Por lo general aparecen en casos de anormalidades estructurales del encéfalo. Las del segundo tipo abarcan en forma simultánea regiones difusas del encéfalo y son consecuencia de anormalidades celulares, bioquímicas o estructurales que tienen una distribución más amplia. El manejo siempre se debe realizar una historia clínica detallada en la que se haga énfasis en aspectos como el inicio, la frecuencia, la duración, la etiología, manejo y control médico de la crisis convulsiva, para poder determinar cuál es la condición del paciente. Cuando un individuo sufre una convulsión en el consultorio dental, el odontólogo deberá suspender toda actividad de tratamiento odontológico y garantizar la óptima ventilación del paciente mediante una posición de costado en el sillón, despejar por completo las vías aéreas de instrumental, gomadique, aditamentos, secreciones, entre otros. El respaldo del sillón debe colocarse en posición supina, o sea, acostado, y con un banquillo en el cabezal. El tema de las convulsiones, no sé si ustedes vieron alguna vez, es los movimientos tónico-clónicos, que muchas veces, bueno, el movimiento con la cabeza, hay que proteger todo lo que es la cabeza y cuello, además de dejar las vías aéreas permeables, ¿verdad? Bueno, por supuesto tenemos que controlar los signos vitales, proteger el daño físico, hasta que el paciente recupere la conciencia. En caso de que se establezca un estatus epiléptico, debe ser trasladado, tiene que llevar a emergencia y que sea trasladado. Las manifestaciones bucales que se presentan en los pacientes con epilepsia son resultado más bien de los efectos secundarios del consumo de los fármacos, de lo que consume para los anticonvulsivantes, ¿no? El crecimiento de tejido gingival generalizado, o sea, la hiperplasia gingival, es secundario a la toma de fenitoína. Debe establecer un programa de mantenimiento dentoperiodontal para disminuir el efecto sobre la encía. La eliminación quirúrgica de la hiperplasia debe realizarse por cuestiones de apariencia y para poder aplicar mejores medidas de higiene y preventivas dentales. Para realizar una atención en la que pueda predisponer una crisis, se recomiendan técnicas de sedación, lo que hablaba hoy el doctor Garay también, ¿no? Bueno, como conclusiones les digo que en realidad el éxito frente al acontecimiento imprevisto depende exclusivamente de un correcto interrogatorio y del conocimiento de los signos y síntomas que refiere el paciente.
así como de las patologías que puede presentar el paciente en la consulta odontológica. Es importante tener en cuenta que el acontecimiento que pueda juzgarse a veces como inusitado puede ser previsto en muchos casos mediante una correcta anamnesis próxima y remota y mediante la preparación del profesional para resolver situaciones de urgencia. Por lo tanto, es fundamental una correcta historia clínica, disminución del estrés o tensión psíquica provocada por la consulta odontológica, ya sea mostrando una actitud y aptitud profesional para resolver situaciones de urgencia, tanto el criterio clínico lo indique, podemos prescribir ansiolíticos y el reconocimiento de signos y síntomas mayores. La identificación de los antecedentes personales, la implementación de medidas de compensación, refuerzo o acompañamiento que preserven la vida del paciente, eviten situaciones de urgencia en la consulta dental o que distribuyan, que puedan contribuir a mantener el control que el médico tenga sobre los padecimientos de esa persona, son aspectos que competen al odontólogo de manera directa y que permiten además proveer atención odontológica de calidad, ya que el clínico podrá implementar planes de tratamiento apropiados e individualizados en pacientes comprometidos en forma sistémica, psicológica y social, ¿verdad? Bueno, la bibliografía que utilicé para esto, todas las se ha sacado de forma virtual, así que van a tener acceso ustedes también, sin moverse de sus casas. Tanto de la plataforma Timbó como de la biblioteca virtual de odontología y de esa página que es academia.edu. ¿Ah? Bueno, no sé si tienen alguna duda, acá queda menos gente.